Y a continuación tiene la palabra el presidente del Senado. Muy bien, pues en primer lugar, una calurosa bienvenida. Decía don Miquel Roca y mostraba la disciplina, con la disciplina que siempre la ha caracterizado, dejaba el reloj junto al atril, por decirlo de algo. No seré yo quien limite el tiempo de intervención a don Miquel Roca. Querido Manuel Aragón, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar hoy aquí, no presidiendo, sino en el mejor de los casos acompañando, que son cosas bien distintas. Por supuesto, agradecer a Juan Pujol el compromiso y el acierto, a Javier Tello como director general de la Fundación San Pablo CEU, agradecer también la presencia de nuestra letrada mayor de Sara Sieira. Decía don Miquel Roca que los ángulos muertos hay que tener buena visión. Nuestra letrada mayor lleva gafas, por lo tanto tiene una super mirada. Es decir, creo que eso es algo francamente muy importante también. Agradecer también al cuerpo de letrados que hoy nos acompañan y nos honran con su presencia, a los senadores y senadoras, por supuesto, a los magistrados del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, vocales del Consejo General del Poder Judicial, miembros del Poder Judicial, al presidente de la Audiencia Nacional, exsecretarios de Estado, resto de autoridades, a todos. Muy buenos días. Vuelvo a reiterar, nos encontramos en el Salón de Pasos Perdidos, que es uno de los espacios más emblemáticos y donde tenía lugar pues, esas conversaciones, esos encuentros, ese defender la postura, quizás con una vehemencia distinta, que cuando se recoge y se contempla dentro del diario de sesiones, pero que tenía como espíritu encontrar el acuerdo, llegar a un pacto, estrecharse la mano y tener la oportunidad de salir no solamente airoso, sino orgulloso a la hora de poder decir hemos hecho algo positivo desde un punto de vista político de una amplia transversalidad. Yo quiero darles las gracias a todos por haber dado la participación y la oportunidad al Senado de publicar esta obra, que me atrevo a decir que debía ser de obligada lectura. Yo creo que al país le vendría muy bien si 3/4 partes de la población y el 25% restante asumiera el compromiso de leerla. Lo digo sinceramente. Agradecer de manera extraordinaria a don Manuel Aragón la idea. Por supuesto, también tanto a la editorial Lefebvre como a CEU San Pablo, a la Fundación, porque podían haber mantenido una actitud más contemplativa ante lo que está ocurriendo en el día de hoy. Porque en el día de hoy, a diferencia de tiempos pasados, podías discrepar, podías tener una opinión y no por ello necesariamente podía ser señalado. Por lo tanto, una posición contemplativa sería lo mismo que decir una posición anónima, pero han querido dar el paso adelante. Como también felicitar a los 17 autores que han manifestado esa responsabilidad y ese compromiso con el Estado de Derecho y que han conformado un documento, un manual, francamente, muy ilustrativo. Estando don Miquel Roca, yo quiero hacer referencia a lo que somos. Y somos un gran país. Y somos un país que tuvo sus diferencias y que tuvo sus desencuentros y que padecimos bajo el yugo de una dictadura, pero que dispuso de una clase política extraordinaria, que por una parte conformó una transición y como uno de sus grandes logros fue dotarnos de la Constitución española que ha marcado el antes y el después. Una Constitución española que posiblemente sea más reconocida fuera de nuestras fronteras que dentro, pero que cualquier país que quiere perfeccionar su estado de bienestar, su estado de derecho, se inspira en la Constitución española. Y cualquier nación que quiere avanzar en ese camino del encuentro y del acierto, lo lee y lo implementa. Por lo tanto, con esa voluntad política y con ese sentido de Estado en mayúsculas, se superaron una y otra vez cuantas desavenencias pudieron encontrarse por el camino para apartar lo discrepante y para cimentar lo verdaderamente importante en ese punto de encuentro. Se ha demostrado que cuando la ley se aplica con justicia y con igualdad, que cuando la ley
existe una separación de poderes, una independencia judicial, que cuando las instituciones actúan con ejemplaridad y con coherencia, que cuando hay seguridad jurídica y confianza, se consolida el Estado de Derecho. Se crean las condiciones necesarias para atraer inversiones, talento, innovación, emprendimiento, en resumidas cuentas, para hacer un país mejor. Cuando los derechos están garantizados, el tejido social se fortalece, se generan oportunidades y se reducen las desigualdades. Y todo ello ha permitido que España sea uno de los países más desarrollados del mundo, con más derechos, con más libertades, así como también una potencia mundial en muchos otros ámbitos. Como decía, la transición es una de las mayores aportaciones que España ha hecho a la humanidad, y conforme pasa el tiempo y conforme tenemos la oportunidad de reproducir y de visionar una vez más, por ejemplo, Canal Historia, los 7 capítulos de la transición, más me reafirmo en estas palabras. Por lo tanto, como digo, gracias a todos los que tuvieron mucho que ver y que marcaron un camino y que allanaron ese camino al que hacía referencia. Quiero también apuntar los grandes desafíos en los que se deben enfrentar los países miembros de la Unión Europea en lo referente al sistema judicial, en las medidas anticorrupción, en la libertad de los medios de comunicación, en otros aspectos. Y en este documento, en este manual, no solamente se hace una descripción del momento, sino que también se apuntan y se generan oportunidades y actuaciones a llevar a cabo, porque evidentemente el mundo es cambiante y la Constitución también tiene que dar respuesta a lo que acontece en el día de hoy. Quiero también poner en valor que sin un poder judicial fuerte, libre de presiones y de cualquier tipo de señalamientos, los derechos y libertades pueden quedar condicionados y puede crecer la sensación de impunidad y, en consecuencia, se aumenta la desconfianza de la ciudadanía hacia el sistema. Y justamente es el sistema, el buen sistema, lo que nos ha permitido llegar hasta hoy con la referencia del lugar desde el que partíamos. También soy un firme defensor de reforzar la separación de poderes, que es un principio esencial en cualquier democracia. Sin dicha separación no puede haber un equilibrio entre los poderes legislativos, ejecutivos y judicial, ya que si se avanza en esa senda de descrédito, todo conduciría a un deterioro democrático. Y sostener el Estado de Derecho es una tarea de cada día, de cada uno de nosotros. Y no se puede vivir siempre de la inercia. Es necesario arrimar el hombro e impulsar desde la condición particular de cada uno de nosotros. La obra que hoy se presenta también incide en los riesgos que amenazan la conservación del Estado de Derecho en España, tal y como apunta Manuel Aragón. Si el Estado de Derecho se debilita, también lo hará la democracia constitucional. Señores, a lo largo de la historia hemos comprobado que los derechos y libertades tardan décadas en consolidarse y que se consiguen gracias a la voluntad, a la persistencia, al acierto. Es muy importante acertar, así como a los esfuerzos y los numerosos sacrificios de las generaciones que nos han precedido. La dignidad de la persona es el fundamento del orden político y de la paz social. Basta una sola vulneración de un derecho fundamental de cualquier persona para que el conjunto del sistema de protección de los derechos se vea puesto en cuestión. No hay una gradación de derechos. Todos son igualmente importantes porque todos son derechos humanos. Y el Estado de Derecho, con su separación de poderes como condición nuclear, es la única condición necesaria para la protección de los derechos de todas y de cada una de las personas. Y por este motivo, entre todos, debemos conservar el legado que nos han transmitido nuestros padres, nuestros abuelos, porque nos corresponde dejárselo a las futuras generaciones. No solo se les va a dejar deuda, hagamos también por dejarles un legado que sea positivo. Los jóvenes deben comprender y defender que el modelo de convivencia y libertad en el que vivimos no ha nacido fruto de la casualidad, nació fruto de la acertada causalidad del esfuerzo y del sacrificio al que hacía referencia anteriormente. Y de ahí vuelvo a reiterar las palabras del director de la Fundación de este va a ser un libro compartido para que los más jóvenes tengan la
oportunidad de conocer no necesariamente quienes sean estudiosos del derecho, sino también de un público mucho más amplio, mucho más transversal. Escribe don Manuel Aragón que, abro comillas, reforzar el Estado de Derecho es condición necesaria, pero no suficiente para lograr el correcto funcionamiento de nuestro sistema político, ahora debilitado y por ello también necesitado de reformas en otros ámbitos institucionales que le permitan salir de esa penosa situación. Cierro comillas. Por tanto, este libro, que está absolutamente alejado de la tranquilidad que le otorga al mero espectador, es un desafío intelectual y es una invitación a reflexionar sobre lo que está ocurriendo en nuestro país y en nuestro entorno en la Unión Europea. Y vuelvo a reiterar, una lectura obligada para todos aquellos que defendemos el Estado de Derecho. Concluyo animándoles a impulsar medidas de regeneración democrática y de fortalecimiento del Estado del Derecho, que permitan solventar los ángulos muertos existentes. Comentaba con don Manuel antes que mi percepción del ángulo muerto era la pegatina que llevan los tráilers cuando te vas acercando y sabes que algo puede ocurrir y que generalmente si algo ocurre termina en siniestro. Ahora cada vez que veo esa pegatina, sí o sí, la mirada y el pensamiento me lleva a este punto. Vamos a intentar no terminar en un siniestro. Como en un siniestro de automoción, hay talleres, chapa y pintura que te lo dejan todo en perfecto estado de revista. Bueno, si evitamos la colisión, mucho, mucho, mucho mejor. Concluyo, como decía, y también pues, haciendo una reflexión acerca de la importancia de las instituciones formadas por hombres y mujeres, sí, formadas por hombres y mujeres, pero la importancia de las instituciones y que todas y cada una de las instituciones puedan defender con el paso del tiempo del que todos aquellos que participamos, todos aquellos que deliberamos nos sentimos orgullosos del trabajo que hicimos, más allá de ideologías, más allá de pronunciamientos, más allá de nombramientos. Como decía, nos encontramos en el Senado. Compartimos con el Congreso de los Diputados la soberanía nacional y, además, tenemos un marcado carácter territorial en este vertebrado y descentralizado Estado a través de la colaboración inestimable de las comunidades autónomas. Y hacía referencia a que este libro, este manual de obligada lectura nos permitirá y permitirá a los grupos parlamentarios poder analizar y poder plantear cuestiones, incluso también desde el punto de vista legislativo. Y si el Congreso de los Diputados en algún momento tiene a bien dedicarle el tiempo y la celeridad suficiente, pues quizás incluso alguna de estas iniciativas legislativas, creo que ya hemos superado las 25, podrán verse sustanciadas, debatidas y sometidas a votación. Y ya sus señorías en el Congreso de los Diputados establecerán lo que consideren oportuno. Finalizo. Antes de que tenga lugar el vino español, me han pasado una nota, confío que el vino sea español y que sea lo suficientemente abundante, porque la sala está absolutamente repleta, de darles las gracias, de animarles a que sigan con la misma convicción, con la misma pasión, con el mismo acierto y con la misma entrega. Tenemos un país maravilloso en el que el derecho ha sido reconocido y sus juristas reconocidos en el mundo entero, y que los ángulos muertos del Estado de Derecho no tengan que pasar por el taller de chapa y pintura. Muchísimas gracias.